tal manera que tiene dos procesos: entender genuinamente lo que me está diciendo y comunicar de vuelta ese entendimiento al emisor. Pregunta del control. ¿Cuáles son los dos procesos fundamentales? Entender genuinamente lo que me está diciendo y comunicar ese entendimiento al emisor. Básicamente es: ¿te entendí bien o no te entendí bien? ¿Ok? El propósito es dar un consejo o ver el punto de vista del otro. No es, perdón, sino más bien comprender tanto racional como emocionalmente. Como emocionalmente lo que el otro quiere decir. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas sobre la escucha activa? Bien, ¿estamos claros? Perfecto. Vamos a ver. 4 claves de la escucha activa: suspender todos los juicios, concentrarse tanto en el contenido como en las emociones, centrar el esfuerzo en la conversación y comunicar explícitamente el emisor del mensaje lo que se está entendiendo. 4 claves. Si usted quiere desarrollar esta habilidad social, yo le sugiero que la empiece a practicar desde ahora. Suspenda los juicios. De hecho, ¿ustedes conocen a Carl Gustav Jung? ¿Les suena o no? ¿Carl Gustav Jung les suena? Por Dios, les hablé la clase de personalidad de Carl Gustav Jung y ya se los olvidó. Qué ingratos son los alumnos, ¿no? Jung es un psiquiatra vienés muy famoso, famoso en su familia, parece, porque a esta altura no lo conocen. Conocen a Freud, pero no conocen a Jung. Seguidor de Freud, después se independizó, se generó su propia teoría, y el test MBTI, que ustedes se autoaplicaron y que probablemente aplicaron en algunas empresas, es desarrollado desde la base psicológica de Jung. Lo mismo el TKI, el Thomas Kilmann, el de resolución de conflictos, también está tomado de la base de la teoría psicoanalítica de Jung. O sea, ha influenciado los principales tests que se utilizan para el diagnóstico organizacional desde la teoría de Jung, aunque usted no lo conozca. Ahora, Jung plantea algo bastante cierto. Dice: cuando dejamos de pensar, emitimos juicios. Así de simple. Cuando usted deja de pensar, emitimos juicios. Lo que él automáticamente agrega a la segunda parte de su frase: por eso somos tan buenos emitiendo juicios. Lamentablemente. ¿Sí? Lo segundo, concentrarse en el contenido del mensaje y en las emociones. De tal manera que si usted efectivamente ha suspendido sus juicios, concéntrese en que efectivamente por algo le está transmitiendo eso. Sí. ¿Un juicio es un modelo mental? Sí. Absolutamente. Muy buena pregunta. Efectivamente. Es un modelo mental. Y el prejuicio es más aún un modelo mental. Centrar el esfuerzo en seguir la conversación y no guiarla, obviamente, y comunicar explícitamente el emisor del mensaje que se está entendiendo. Desde esta perspectiva, sí. La cuarta clave es el feedback. No, es distinto. El feedback es, de hecho, más bien considerado comunicación efectiva más que escucha activa. El feedback es cuando yo te entrego a ti una retroalimentación para que tú mejores tu desempeño. Si yo tuve buena escucha activa, te puedo hacer un buen feedback, pero un buen feedback se sostiene desde la escucha activa para comprender los mensajes, pero sobre todo desde la comunicación efectiva para entregarte claramente lo que yo te quiero transmitir. ¿Sí? Los actos lingüísticos, nosotros los dividimos en clases de 3, ahora se lo voy a plantear en 4, porque en realidad me gusta más escribirlo en 4 más que en 3. Las afirmaciones hacen referencia a algo externo. Esta pared mide 3 metros, esto es de color negro, y las que ustedes quieran. Las afirmaciones hacen referencia a algo externo y son antolingüísticos porque sobre lo cual describimos lo que observamos y sobre lo que estamos dispuestos a proporcionar evidencia. Desde esta perspectiva se desglosa otro acto lingüístico, que es la declaración, lo declaro marido y mujer, que construye realidad. Esa construcción de realidad genera un mundo nuevo, empieza a generar nuevas relaciones. Eso es lo virtuoso que tiene la comunicación, que la comunicación lo que hace es construir relaciones, desde relaciones básicas hasta relaciones más complejas, y no son verdaderas o falsas, sino que válidas o inválidas, de acuerdo al poder de quien hace la declaración. Ahora, hay declaraciones, por ejemplo, los declaro marido y mujer, que tienen que estar dados por alguien que tiene el poder de decirlo.
Pero también existen declaraciones como ¿quieres pololear conmigo? Ante la respuesta de un sí, se construye realidad. Esta es mi polola, este es mi pololo. Hay una declaración que construye realidad y está dado porque efectivamente el que lo está declarando, sí, yo lo acepto como pareja. ¿Sí? Los juicios son actos lingüísticos que crean realidad, no son verdaderos ni falsos, sino que son discrepables y hacen referencia al observador más que algo externo. Esto es lo que lo construye como un modelo mental, estimado. Esto es lo que hace que el juicio sea un modelo mental, que hace referencia al observador, porque está hecho desde lo que el observador ha construido en base a su historia, su biología, su cultura y su genética. Perdón, ya dije biología, su personalidad. ¿Sí? Su relevancia está dada por la autoridad de quien emite el juicio. O sea, hay personas que tienen de alguna forma mayor autoridad porque tienen el juicio más desarrollado. De tal manera que cuando vemos el concepto de la autoridad formal y autoridad informal, hacemos referencia a esto. Y se acuerdan que yo les puse lo que se podía entender como autoridad formal en términos de moda. ¿Se acuerdan de quién puse de modelo? ¿A quién? A Jordi Castell. ¿Por qué? Porque él tiene mayor autoridad informalmente de quien emite un juicio. Pero si tú estás bien o mal vestido, en función de su criterio, sigue siendo un juicio. Ahora, como tiene más historia y mejor desarrollo estético, probablemente ese juicio va a tener más validez, o más bien va a ser menos discrepable que si lo dice, si lo digo yo, que soy pésimo combinando cosas. Así pueden ser fundados o infundados. Las promesas, mañana te pagaré la deuda, en el fondo permiten coordinar acciones. Y esto también, de alguna manera, genera una acción en el futuro, una condición o un compromiso, y la otra parte confía en que se cumplan las condiciones de satisfacción de esa promesa. Así es simple. ¿Sí? Esos son los 4 actos lingüísticos básicos. ¿Ya? Hay más, hay otros más. Normalmente la elaboración de esto, y lo que nosotros también hicimos en clase, fue ir estableciendo que esta declaración o toda afirmación en algún minuto llegó a ser una declaración a priori. O sea, si usted declara, o sea, usted afirma que efectivamente esto mide 3 metros, eso está dado por alguna declaración que determinó que cierta distancia era 1 metro y multiplicado por 3 son 3 metros. Punto. La declaración construye de alguna forma esa afirmación. O sea, para que nosotros afirmemos que esté correcto, tiene que haber una declaración de por medio. De aquí para abajo es América del Sur, de aquí para arriba es América del Norte. Está como la pregunta, está como preguntados. ¿Tumbuktu está en África Central? ¿Dónde está Tumbuktu? No me acuerdo de la declaración, ese es el problema. Entonces usted se manda una afirmación. Y esa afirmación puede estar buena o mala. Si está mala, no le chuntó la respuesta. Next. Otro participante, el otro puede ganar. En el fondo, o si lo chuntó o si lo sabe, es en base a su afirmación. Pero eso está definido desde una declaración. De hecho, a propósito de preguntado, bueno, yo soy fome para estas cuestiones. Bueno, ya se te cuenta que soy fome en general, pero bueno, ya a estas alturas no estamos descubriendo nada. Descubrí que el concepto de los mapas, el mapa mundial, es un engaño que nos han hecho. Sí, nos han engañado todos estos años. Uno piensa que España es casi igual de grande que Argentina, lo cual es una soberana mentira, geográficamente. Sí, pero en los mapas, usted ve el mapa, usted ve que Argentina puede ser de este porte y España es de este porte. Proporcionalmente, España es mucho más chico, muchísimo más chico. ¿Sí? ¿Los mapas están hechos escala o no? No, por eso está el error. Porque la escala está hecha en función de que diseñó el primer mapa mundi sobre el cual se empezaron a generar muchos otros. Hay unos que están correctos. El que hizo algo que está hecho en función de las cartas de navegación. Esto no absolutamente nada que ver con la materia, pero bueno. Lo hizo en función de las cartas de navegación. Porque el mapa, su teoría, tiene al centro cuadraditos. A medida que se va alargando, estos cuadraditos se van transformando en rectángulos.
Y así está hecho en función de proporción. Por ende, esto que aparece aquí de este corte y es del mismo corte, esto en realidad es de ese corte. Por ende, no está hecho acá. Ese es el error. ¿Qué cosa? Como ya. Si te fijas, en ese mapa van a salir cuadraditos, según un mapa naviero en el fondo. Está hecho cuadraditos. A la medida que te vas acercando a los polos, los cuadraditos pasan a ser rectángulos. Y al ser rectángulos, los tamaños van disminuyendo, porque los metrajes están distintos a la proporción. Por ende no hay una proporción exacta. Eso sí dije, a ver, pero para. ¿Esto cómo puede ser que metro? Porque había una pregunta, ¿Colombia tiene 40 millones de habitantes o no? Entonces dije, no tengo ni idea. ¿Cómo van a caber 40 millones acá? Bueno, porque está hecho distinto. España es más grande. Ah, pero no se valió. Era muchísimo más grande que el Bien. Ante la pregunta del feedback. ¿Para qué dijo eso? La retroalimentación es intercambiar juicios críticos. Este es un elemento que es fundamental. Los juicios críticos, recuerden que nosotros emitíamos juicios desde nuestros modelos mentales. Los juicios críticos hacen referencia directamente a la apreciación de correcto o incorrecto, pero emitido desde la percepción. Por eso la escucha activa es tan importante para emitir juicios críticos o para dar un buen feedback. No está dado en base a apreciaciones generales, sino a apreciaciones exactas, o lo más exacto posible. Lo que busca el feedback es potenciar el aprendizaje y el mejoramiento, en este caso, del equipo. Para que los juicios tengan el efecto deseado, se busca la emocionalidad adecuada, evitando que intención. Si lo tomamos, por ejemplo, desde el arte de la retroalimentación, desde el feedback, en el caso de Lisa Benton, ¿se acuerdan del caso de Lisa Benton? No. ¿Ah? Lisa Benton es la que empieza a trabajar en los productos de limpieza y que tiene a Deborah Linton como su jefa. Me estaba dando un ataque al corazón en este mismo minuto porque escucha que importante ese caso con Lisa. Le dije, ay, se confunden los nombres. Bueno, Lisa Benton. ¿Recuerdan el clímax del caso? ¿Sí? Cuando Lisa determina que Chile debiese jugar contra España con un 4-3-3 con Vidal y no con Valdivia. ¿Se acuerdan de ese momento? El momento más importante del caso, cuando Lisa nos da la recomendación de cómo deberíamos jugar mañana. ¿No? Estamos hablando de distintos casos. Ah, cuando Débora se va con Lisa a un restaurante porque le va a hacer la retroalimentación informal, que no es una retroalimentación dentro del proceso de evaluación de desempeño, sino que es una evaluación inicial, y le da un feedback. ¿Cuál fue la crítica que le hizo Lisa a Débora en ese momento? ¿Y qué es lo que dice Lisa al respecto? Que no era así. ¿Qué es lo que falló en este feedback? Pregunta de examen, parte específica. ¿Qué falló del feedback desde la perspectiva de la comunicación? De la retroalimentación, en este caso, que ella hace Débora a Lisa, ¿qué falló? Porque estamos claros que el feedback fue débil. Sí, fue débil. ¿Por qué? ¿Les cuento un secreto? ¿Ah? No, eso no es un secreto, eso es verdad. El examen va a estar difícil. Que harta gente que reprueba el examen de este ramo, que se saca menos de un 3 y por ende reprueba el examen, reprueba el ramo, por regla general reprueba la parte transversal. Las preguntas generales. Y la parte específica suele ser un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Así de simple. Y lo que debería ser, como la parte específica, levantar la parte transversal,
no ocurre, finalmente termina en un 10. La parte específica es más difícil del segundo examen que del primero.